Fue en el año 2010 cuando por primera vez lancé la aparentemente estrambótica teoría de que los banqueros son la evolución de los piratas en la modernidad. Hasta el momento no ha habido nadie que se haya reído de esta afirmación que voy a fundamentar en este vídeo. Seguramente porque ya en aquel momento tenía suficientes datos como para pensar que algo de verdad había ahí, aparte de esta leyenda popular de que los que mandan son los banqueros, que los piratas son los ingleses, en fin. ¿Que cómo llegué a esa conclusión? Bueno, juntando algunas piezas que reuní en este libro, Cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo. Cuando me pongo a escribir los libros, reúno mucha información y de cruzar toda esa información, de unir esas piezas del puzzle, empiezas a ver cosas que están por debajo. En aquel momento, siguiendo un poco la pista de los caballeros de la Orden del Templo, del rey Salomón, que como sabéis se cambiaron el nombre cuando llegaron a Jerusalén, obviamente Jerusalén, judíos, banca, cuando regresaron comenzaron a hacer los primeros órdenes de pago, los primeros traveler checks para viajar por la cristiandad europea, y de ahí salieron los primeros, entre comillas, bancos que hicieron que los templarios se hicieran muy ricos, aparte del oro y la plata que se traían a escondidas de América, porque como sabéis ya sabían dónde estaba. Cuando el Papa cierra la Orden del Templo, cuando se carga a sus dirigentes con Jacques de Molay a la cabeza, se van a Escocia y allí continúan con sus actividades como piratas, porque entre otras de sus logotipos estaba la calavera con las tibias, que es el logotipo fundamental de los piratas. A todo esto pues uní algo muy sencillo, que yo no sé por qué a nadie se ha dado cuenta, pero el hecho de que los paraísos fiscales estén todos en las islas de los piratas, de lo que previamente eran los lugares de los piratas, como Gibraltar, como las islas del Canal de la Mancha de Inglaterra, como Jersey, como Malta, y por supuesto las islas del Caribe, Jamaica, las islas Tortuga, las islas Caimán, en todas las islas hay paraísos fiscales actualmente, lo cual pues hizo que yo ligara una cosa con la otra y lanzara esa teoría. Bueno, han pasado muchos años y bueno, ahora estoy a punto de publicar un nuevo libro en el que he juntado más piezas del puzzle que me han hecho reafirmarme y elaborar esta teoría que os voy a ofrecer en este vídeo, que resume muchas cosas y explica muchas cosas de lo que ha pasado con nuestra historia reciente, la historia moderna. Lo primero que os tengo que decir es que esta afirmación de que los banqueros son los piratas modernos choca frontalmente con una idea que tenemos todos, que tienes tú que estás viendo este vídeo y que tengo yo. ¿Y cómo lo sé? Pues porque es la misma estructura de la historia que nos han enseñado, es que cuando llega la Revolución Francesa, pues llega la democracia y hay una ruptura con el orden anterior, es decir, que con la Revolución Francesa ya las cosas empiezan a ser como legales, ¿no? Antes era todo un caos y con la Revolución Francesa pues todo se ordena. Es por ello que, que yo te diga eso te puede parecer a muchas personas, de hecho lo parecerá una locura, porque en tu cabeza no cabe que los piratas pudieran estar en el siglo XVIII o XIX. Bueno, como os digo, desde entonces, desde el año 2010, he hecho muchas lecturas, vídeos y sobre el tema de los piratas, que siempre me ha interesado mucho, y ha redundado en esta primera intuición, digamos, que tuve. Entre las lecturas que recomiendo está, sobre todo, un libro que me prestó mi amigo Miguel, que se llama Historia de la Piratería, del Philip Gosset, editado por la Junta de Andalucía, que es un libro descatalogado, si lo podéis encontrar por ahí. Gosset se escribe G-O-S-S-E. Tremendo, buenísimo. En el que, bueno, te explica la piratería de la Edad Media, que es, bueno, hasta por cierto punto que, bueno, venía de antes de los fenicios, siempre había piratas por el Mediterráneo, pero que luego continúa en los siglos siguientes, evidentemente con lo que es conocido, 16, 17, 18, los corsarios y los piratas, que estaban manejados por Holanda y Inglaterra para fastidiar a España, que venía a ser como sus mini-yos, ¿no?, que se decía anteriormente. Sus minions. Evidentemente todas esas joyas, oro y plata que robaban a los españoles, ¿a dónde iban? A los mercados de Ámsterdam, de Rotterdam, de Londres, de Brujas. ¿Y a quién se lo vendían? A los extraperlistas, que es una labor, bueno, que históricamente le ha correspondido a los judíos. Y eso
te guste o no, es así. O sea, vete a Río de Janeiro, vete a Nueva York sobre todo, que habéis estado muchos, a Bogotá, en todas las ciudades latinoamericanas el comercio de oro y los metales preciosos lo tienen los judíos, ¿vale? Bueno, desde ese, como digo, en los últimos años, hace ya bastante, pues descubrí que hasta los propios judíos reconocen que los piratas del Caribe eran judíos, como un tal Edward Chrysler, que tiene una obra que se llama Piratas de Judíos del Caribe, y ahí, bueno, lo podéis ver por internet, hay vídeos en YouTube donde lo cuenta. Recientemente, estoy grabando hoy, es 20 de abril del 2017, he encontrado un vídeo buenísimo de un argentino uruguayo. Yo sé que os cabreáis si os digo argentinos uruguayos, pero no sé reconocer bien ese acento, que se llama, bueno, Piratas Judíos del Caribe. Y este tipo que se llama Ojal Torá, bueno, pues lo dice, pero vanagloriándose. Y la explicación que da es que es la venganza de los judíos que fueron expulsados de España en 1492, que él reconoce entre líneas, que en realidad fue una operación para conquistar América, lo dice el tío. Y bueno, nos cuenta, entre otras muchas cosas, porque el vídeo es, bueno, para no perderse ni un minuto, que Morgan, por ejemplo, el pirata Morgan o el pirata Barbarroja, estaban coaligados con judíos. Vienen a decir que los judíos están por debajo, pero bueno, yo eso nunca me lo he creído. Pero bueno, que estaban en las islas, llegaron ahí con Colón, muchos de ellos, muchos de los tripulantes de Colón eran judíos, y comenzaron a hacer la guerra a España a base de robarles los cargamentos. Continuando con esto, y aquí es donde la cosa se pone interesante, hay un libro que pues, seguro que conoceréis todos, la película Gangs of Nueva York, de Scorsese, que es del año 2002, 2003, y personalmente a mí no me parece una buena película, aunque es, bueno, espectacular, ¿no? A mí me parece demasiado cómic, demasiado exagerada. El Daniel Day-Lewis me parece que está sobreactuado. Con todo y con eso, desde el punto de vista histórico es muy interesante verla, pero sobre todo lo que es interesante es ver el libro en el que está basado, que se llama Gangs of Nueva York, de un tal Herbert Asbury, y que para que os hagáis una idea, era uno de los libros favoritos de Borges. Este libro está escrito a principios del siglo XX, creo, o final del XIX, y cuenta, pero el caso es que había pasado muy pocos años de la época que cuenta, que es 1840, 1850, en Nueva York, y cuenta todo lo que había allí. No os podéis imaginar. O sea, la película se queda absolutamente corta respecto a lo que había allí. Eso era un nido de piratas, pero no es que me lo invente, es que en esa época había piratas del río que bajaban desde el estuardo, desde el mar, por el río y se internaban allí, en una suerte, pues como los bandidos que hemos tenido en España en siglo XIX, por cierto, XVIII-XIX. Los piratas existían todavía en Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Esto es así, o lo creéis o no. Lo que pasa, y esto es de lo que va este libro, es que esa piratería, que a fin de cuentas se dedicaba a comerciar con productos, bueno, que los robaba y luego los comerciaba, como digo, a través de los extraperlistas, cosa que cuenta en este libro Herbert Asbury, que igual que en Oliver Twist, los ladrones luego estaban dirigidos por los extraperlistas judíos. Bueno, aquí la cosa se pone interesante, porque nos enteramos que la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, adquiere ese nombre en 1863, durante la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana, y casi inmediatamente realiza préstamos al gobierno en bancarrota de Lincoln. Y esto seguramente podrá explicar, aparte de otras cosas que conozco y iré contando, el asesinato de Lincoln. Pero no se creó ese año, se había creado en el año 1792, un año después de la Bolsa de Filadelfia de 1791, que si os fijáis es casi prácticamente pues, un año después de la Revolución Francesa, de la que ahora hablaré. Entonces, el lugar donde se crea la Bolsa de Nueva York, en la isla de Manhattan, era un antiguo mercado de esclavos, al lado de un árbol donde se hacía el mercado de esclavos, en el mismo sitio. Y aquí es donde hay que tomar un poco de aire y asimilar lo que estoy diciendo, que continúa con el propio nombre de New York Stock Exchange. Antes os voy a contar una cosa, la primera bolsa del mundo fue la bolsa de Brujas. La palabra stock
en inglés, que lo utilizamos en castellano como existencias, tiene ese significado, existencias, ¿no? Que, bueno, desde el punto de vista de la bolsa, pues tiene que ver, ¿no? Ahí se intercambian existencias. Pero tiene otros significados. Tiene el significado de vida, tiene el significado de existencia en el sentido humano, tiene el significado de patrón, patrón de barco, y tiene el significado de capital, pero también el de ganado. Como sabéis, una de las líneas argumentales que estoy llevando a cabo es que de la polisemia de las palabras se extraen muchos significados, valga la redundancia. Y aquí nos podemos dar cuenta de que en el nombre stock está contenida la clave de que en los lugares de la bolsa se comercia con la vida. ¿Con qué vida? Con la tuya y con la mía. Bueno, después de esto, que retomaremos después, vamos a volver a Francia, a Europa, porque es muy curioso que la Revolución Francesa, que por cierto, y como ya conté en otro vídeo, empezó con la toma de la Bastilla donde estaba el Marqués de Sade, su canción, su lema, es el de la Marsellesa, que era un puerto de piratería en aquella época. Y este es el argumento para continuar con, bueno, lo que ha ido pasando en estos años. En los años 50, como cuenta el libro de Herbert Asbury, había en Nueva York era un antro de todo tipo bueno, de delincuencia, de robos, había violaciones, había tráfico de drogas, había juego. De manera que el componente de la bolsa, viendo que es que coincide, que son años 50, años 60, bueno, pues es un desplazamiento de esos grupos organizados, de esas primitivas mafias, a el negocio organizado de la bolsa y del sistema monetario. Porque a estas alturas os tengo que contar que la mafia, el concepto de la mafia, no es algo que surja de la nada. La mafia es una evolución de la piratería y ahí está la prueba de que nace en Sicilia, que es otra isla de piratas. En el año 1724, es decir, 60-70 años antes de la Revolución Francesa, se edita un libro que se atribuye al escritor William Defoe llamado Historia de los robos y asesinatos de los más importantes piratas, que es una mezcla de realidad y ficción centrada en una isla llamada Madagascar, donde hay un grupo de piratas que han fundado como una especie de comunidad libertaria, cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. ¿A qué os suena eso? Pues sí, al lema de los piratas. Pero es que años después, y con esto vamos centrándonos en que estas revoluciones tienen ese componente mítico de ese igualitarismo de los piratas, que como veremos es todo lo contrario. En el año 1846-47 se publica una novela por entregas, cuyo lema era todos para uno y uno para todos. Evidentemente estoy hablando de los Tres Mosqueteros. Bueno, pues un año después de la publicación de esa novela por entregas, que tuvo, como os podéis imaginar, muchísimo éxito, llega la revolución de las comunas en París de 1848, que es el comienzo del comunismo, que viene a ser como una materialización de ese sueño libertario de los piratas. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en el tema económico. ¿A qué se dedicaban los piratas? Bueno, pues básicamente los piratas se dedicaban a cercar, primero a robar, evidentemente, a robar con el patrocinio de estos gobiernos, Inglaterra y Holanda, eso está claro, ¿no? Cosa que nos lleva indefectiblemente al terrorismo de Al-Qaeda. Es prácticamente lo mismo. De hecho, la bandera de Al-Qaeda es la bandera negra, es la misma. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, pues a acercar esos lugares como Cartagena de Indias, como Maracaibo, como Buenos Aires, para, a base de congestionar a una población, impedirle el comercio, un bloqueo comercial, pues hacer que se rindieran. Cosa que es prácticamente lo mismo que lo que estamos sufriendo después de esta crisis manufacturera. ¿Verdad que sí? Bueno, en esos años 1840, Inglaterra entra en guerra con China por la guerra del opio, que como muchos sabréis,
fue una guerra psicológica de Inglaterra contra China para quedarse con esos puertos que luego han llegado hasta nuestros días, como Hong Kong, Macao, Taiwán, a base de introducir el opio. Fue una guerra psicológica para minar a la población. Curiosamente, de ese tiempo sale el dinero para que la familia Russell, que estaba dentro de la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra, que es prácticamente una orden de piratería, pues saque el dinero para fundar la orden Skull and Bones de la Universidad de Yale, la llamada Fraternidad de la Muerte, en la cual estudiaron pues toda la familia Bush, y como ya a estas alturas debéis saber, pues es uno de los nichos, digamos, de creación de los nuevos gerifaltes norteamericanos, y cuyo símbolo es la calavera y los huesos. O sea, que encaja. Bueno, nos adentramos en el siglo XX, en una reunión que se celebró en la isla de Jekyll, siempre digo Hyde porque me equivoco entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero me parece muy curioso también el nombre, que está situada en el estado de Georgia, donde se reúnen 200 banqueros, creo que fueron, y preparan la creación de la Reserva Federal Americana, que se sucedería en 1913, ya con una reunión mucho más acotada, ¿no? Esta Reserva Federal Americana fue el golpe de Estado soñado y que habían intentado hacer durante los siglos precedentes para quedarse con la emisión del dólar, esta entidad privada, que como sabéis dependiente de la banca europea judía de los Rothschild, de estos piratas banqueros. Con ese golpe crean el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Recordad que una renta es un bien muerto y hasta ese momento estaba prohibido imponer impuesto al trabajo personal, al trabajo de un ser humano, no así a una propiedad. Con esa perífrasis, con ese engaño del lenguaje, bueno, empezaron a crear la inflación ramplante que hemos tenido que sufrir en los siguientes años, y de resultas de lo cual el Estado norteamericano quedó en manos de estos banqueros que en esos mismos años crean su filial de ficción, que es Hollywood, Tinseltown, y las 7 familias judías que fundaron los 7 estudios más importantes de Hollywood. 4 años después, el zar de Rusia, que se oponía a la creación de la Sociedad de Naciones, el primer intento globalista, sufrió un golpe de Estado por medio de la facción izquierdista, digamos, de los banqueros, los que son los piratas, es decir, los comunistas, y nada más terminar la Primera Guerra Mundial, se crea esta Sociedad de Naciones, que es lo que hoy llamaríamos como el intento de la globalización. Bueno, ya con el poder estos banqueros, en el año 1929 crean una crisis prefabricada, la crisis del 29, con la que consiguen quitarse la competencia de los bancos pequeños, se concentran, como está sucediendo actualmente, es que todo ha sucedido, siempre se está repitiendo la misma historia, y 4 años después, en 1933, el presidente de entonces, Roosevelt, decreta la ilegalidad de tener oro en casa. Es decir, que toda persona que tenga oro tiene que venderlo al Estado. ¿Por qué? Pues porque estaban preparando el camino hacia lo que iba a suceder años después. Antes incluso de acabarse la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Bretton Woods crea las instituciones económicas que van a regir el planeta y lo que hemos padecido tú y yo en nuestras vidas. Es decir, antes de la creación de la ONU, esto es muy importante, ya se crean el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, lo cual indica que, al igual que ocurrió con la Unión Europea, las organizaciones políticas están después, son menos importantes que las económicas, son las económicas las que crean las instituciones políticas. Y en aquel momento ya se decide con esa reunión que el dólar va a ser la moneda mundial a partir de entonces, de cuando ya han triunfado estas democracias que, como vimos, pues han sido una creación de estos piratas. Saltamos un poco más adelante y nos vamos a este año 1973, del que os estoy hablando tanto porque ocurren muchas cosas muy importantes allí, y es que solo con conectar las piezas, que es lo que quiero hacer con este vídeo, os dais cuenta.
En el año 73 se abole que la homosexualidad sea una enfermedad. Qué curioso, ¿eh? Pues os voy a contar otra cosa que a lo mejor no sabéis. El movimiento gay nace en julio de 1969 en un bar de la familia Genovese, que mucha gente no conoce, llamado Stonewall, que quiere decir echarse el cerrojo, donde se reunían carteristas, ladrones, travestis, prostitutas, mariquitas, toda esa fauna de los piratas, evidentemente, porque recordad que es que Nueva York siempre ha sido un nido de piratas, y ahí es donde, a través de este golpe del 73, nacerá, bueno, pues todo este boom de la bolsa. Lo veis, ¿no? Está todo relacionado y va en paralelo. Otro dato importante que sabéis, pero seguramente no habéis relacionado con lo que os estoy contando, es que al año siguiente de este golpe del 73 se cambia la hora. Por primera vez se cambia la hora. ¿Y eso qué quiere decir? Que se hicieron con el control del tiempo, que es lo que venía a contar en este libro, cosa que ese dato no lo conocía. Bueno, a partir de ese año 73, lo he contado ya en otro vídeo, el cine, que es propiedad de estos piratas, o sea, su versión cultural, porque esta es otra faceta, otra pata de este engranaje, empieza a producir ya violencia, pero bueno, el gore, ese género gore que era underground, se mete ya dentro del mundo del cine mainstream, hasta que, bueno, pues luego llegará lo de Tarantino y lo que estamos viendo hoy en día, que ya en la televisión te aparece, o sea, sangre, 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 y sexo, y sexo, y sexo, y homosexualidad y todo. ¿Qué es eso? Eso es la cultura de los piratas. Ni más ni menos. O sea, todo eso que se contaba, las depravaciones y toda esa vida disoluta de los piratas en las islas del Caribe, es lo que estamos mamando hoy en día en la televisión y en el cine, porque son los mismos piratas los que están gobernando, los mismos, bueno, esa gente. En ese año 73, la droga, como he comentado, empieza ya a fluir pues, por todas las calles de Estados Unidos, y más tarde, por ejemplo en España, llegará en el año 78. Empieza con la heroína, que es una droga depresiva, y luego continúa con la cocaína. Si preguntéis ¿tenéis algún amigo que ha sido yonki, español me refiero, y que haya vivido los años 70, os dirá lo mismo que a mí me han comentado dos amigos, uno granadino y otro catalán, que la droga llegó a España justo después de la muerte de Franco. Y esto no es ni un elogio ni nada del dictador, pero es así. Y hay que entenderlo desde un punto de vista político. Esto no es casualidad. No es casualidad porque lo que sucedía con el régimen franquista era un régimen autárquico, es decir, que no tenía relaciones salvo con el turismo, sabéis que el desarrollismo vino por ahí, pero controlaba las fronteras. ¿Qué ocurre con la democracia? Que la democracia es una sociedad de open borders, en el sentido de sorosiano, si me permitís la palabra. Y ahí algo tiene que haber para que se abran las fronteras a la droga, que como sabéis hoy día pues ha estado controlada por la CIA, que en realidad pues es una continuación de la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra, ¿sabéis? Bueno, lo que he contado antes de Skull and Bones, y George Bush ha sido el capataz de todo este tema de la droga. Entonces, después de la heroína, que como digo es una droga de relax, dicen que es muy mística, llega la era de la cocaína, que curiosamente coincide con el boom de la bolsa. Acordaos de la película de Wall Street, con Michael Douglas en el año 87, Scarface de Al Pacino. Bueno, es que lo veíamos por la tele. Yo me acuerdo de las películas que veíamos en los años principios de los 80, El Pico, que lo veíamos los chavales, Yo, Cristina F., cosas muy bestias y bueno, que enganchaba a la gente al pico. Bueno, ahora voy a decir algo que es muy fino y yo creo, bueno, todavía no lo tengo claro, esta relación entre, bueno, tengo claro algunas cosas, pero creo que se puede llegar más lejos, entre la cocaína, la era del estrés, la productividad y qué tiene que ver esto con lo que va a venir después, o sea, cómo se planificó. Bueno, yo viví el mundo del trabajo dentro de la Matrix, digamos, en los años 90, que todavía estamos en el mundo del estrés. Para los que seáis más jóvenes, o sea, ¿en qué consistía ahora ya hemos pasado, pero como con este paro, ¿en qué consistía este tema del estrés? Bueno, que había que hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo por la ley de la productividad. Y una de las frases que se decía en aquella época, por lo menos en mi trabajo en el mundo editorial, era, cuando estaba en la editorial Axel Filipaki haciendo cosas, pues eso, de publicidad, pues reportajes, te decían, ¿para cuándo es esto? Para ayer.
sea, nunca era demasiado rápido, siempre estaba demasiado atrasado. Os voy a contar algunas anécdotas de mi propia vida, porque así primero os dais cuenta de cómo hilo las cosas y lo que me interesa es que veáis lo que está detrás. Bueno, tengo amigos que del mundo de la publicidad, yo trabajo por reportajes, no es exactamente lo mismo, aunque son mundos muy parecidos, aunque yo creo que en todos los mundillos, en el mundo de la televisión, en la radio, pues la cocaína, bueno, y ahora seguramente, pero en aquella época fluía por todas partes. A mí me han llegado a decir que las agencias de publicidad, en los años 80, las propias empresas servían las bandejas con la cocaína. O sea, era hasta ese punto. La gente se metía a jornadas tremendas porque se estaba ganando mucho dinero. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que os he contado del año 73, el inicio del petrodólar? Bueno, voy a contar otra anécdota. Como sabéis, estuve en el mundo del tema informático en los años 90, justo con la explosión de Internet y todo esto, bueno, el gran mundo de la informática, y viajábamos, bueno, bastante. Yo como era freelance, pues no viajaba igual que la gente de la redacción, pero en los 5 o 6 años que estuve por ahí, pues me hice como 10 o 15 viajes, pero unos viajes no os podéis imaginar. Nos llevaban por ahí, yo qué sé, pues, a Las Vegas, a Los Ángeles, a Nueva York, he estado 2 veces, por Europa unos cuantos, y no veáis en qué plan, o sea, hoteles de 4 estrellas, a los mejores restaurantes, bueno, de todo lujo. Os voy a contar que en el primer viaje que creo que hice a Estados Unidos nos llevaron a cenar, habíamos estado, creo que fue a la feria del Condex en Las Vegas, y luego nos llevaron a Filadelfia y cenamos en el restaurante que ha ocupado el sitio donde se firmó la Declaración de Independencia norteamericana. ¿Os podéis hacer una idea de lo que estoy hablando? O sea, un museo. Mira, nos metieron una mariscada, unas langostas, pero es que no os exagero, o sea, las bandejas eran así. Éramos como 14 o 15 periodistas, se quedaron la mitad. O sea, yo, que había estado el año pasado, al año anterior, en Guatemala, conviviendo con los indígenas, o sea, de verdad, no os podéis imaginar qué desfase, qué derroche, o sea, lo que debió costar aquella cena, es que una cosa de verdad inaudita. Yo decía, joder, por unos micos como nosotros, al fin y al cabo unos periodistas, pero de chavalillos, ¿vale? Sí, que somos muy importantes, ya empezaba a olerme, ¿no?, la importancia que tenía el darle bombo a todo esto de la informática, lo que vendría después, Internet. Pero digo, joder, ¿cómo se pueden gastar tanto dinero? Y como sabéis, bueno, pues yo que soy muy curioso, seguí indagando sobre el tema hasta que al final un día alguien me dijo, no, es que el marketing desgrava. El marketing, los presupuestos de marketing de las empresas desgravan. Bueno, con lo que sé hoy, y con lo que he liado, he hilado, y la he liado también un poco, empiezo a entender un poco la situación. A ver, ellos ponen las leyes, ellos las escriben, cosa que dijo un inspector de Hacienda en una charla que di en el proceso a la banca, pondré el link. A esa charla salió un inspector de Hacienda que decía que los inspectores de Hacienda, cuando salen del Estado, se van a lo privado para escribir las leyes fiscales. Entonces, mi punto es que... A ver cómo lo digo, es que es complicado, luego cuando lo diga será sencillo, pero el proceso mental es que potenciaron el marketing, la publicidad, por eso se ganaba tanto dinero en aquella época, para extender el bulo de que todo iba bien. Metieron la droga, igual que habían hecho en China, metieron la droga para generar esa época de euforia, años 80, 90, por supuesto, desfase sexual tremendo, o sea, en los años 90 yo no sé lo que echaron por los que entréis, pero es que era un desfase sexual tremendo, por supuesto, independientemente de toda la droga que corría. De manera que eso nos llevó al año 2000, donde, como ya he contado muchas veces, lanzaron una cantidad de novedades que no fuimos capaces de asimilar. Y de esa manera vino lo que ha venido después. Las novedades que se lanzaron en esos años precisamente fue Internet, la telefonía móvil, que venía todo de la informática, ya de la tecnología digital, el euro, esa grandísima tomadura de pelo que nos robó la vida, que nos robó los estados, las naciones. Perdimos nuestra moneda, que era el gran sueño de los piratas, no solo robar el dinero, no, quedarse con la emisión de la moneda. En eso era lo importante. Y para que no nos diéramos cuenta, mientras habían aprobado
por supuesto, la ideología de género, la ONU, en la Conferencia de Pekín de 1994, y luego la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Acordaos que el World Trade Center es Organización Mundial del Comercio, eso fue lo que estalló el 11S. Bueno, pues aprobaron la disolución de esa diferencia entre banca de ahorradores, banca de inversión, de manera que el dinero real se incrustó, se mezcló con la bolsa que ya dirigían los piratas. Y claro, para esconder este grandísimo robo, que es el mayor robo de la historia, pues nos sacaron Al-Qaeda, que son los piratas, son unos piratas, pero ya modernizados con el apelativo de musulmanes, pero esos son mercenarios, y la violencia de género, que es, bueno, pues la imposición de esta amoralidad de los piratas para imponernos el matrimonio homosexual, por supuesto, tapado con esa paranoia de que todo hombre quiere matar a su mujer. Y bueno, pues a base de todas esas paranoias, ellos consiguieron su objetivo, que era, bueno, pues imponer ese paso a esa moneda mundial, que en realidad era lo que han estado, por lo que han estado trabajando durante todos esos siglos. Bueno, un dato que descubrí hace pocas semanas es que la independencia de los países africanos, en este caso los francófonos de la metrópolis, Francia, otra vez Francia, conllevó que el Banco Central francés tuviera el 85% de las divisas de cada país africano. Esto es muy heavy, tíos. Esto es muy fuerte. Ese es el origen, evidentemente, de la pobreza africana, porque, bueno, hemos dicho divisas, pero puede ser toda su riqueza materias primas. ¿Cómo van a desarrollarse si lo tienen la metrópolis y le tiene que pedir préstamos? Pues siempre va a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Yo creo, y no lo puedo afirmar con rotundidad, esto es una deducción a partir de todo lo que estoy contando, porque como veréis es que se repite el patrón una y otra vez, que el hecho del euro, o sea, la creación de esta moneda única europea y la delegación de los poderes de emitir la moneda por parte de cada uno de los bancos centrales de cada uno de los países, ha debido conllevar lo mismo. Por eso no podemos salir de la crisis, porque realmente ha sido ese banco central de los Rothschild, el banco de los piratas, el que se ha hecho con todo, con todas las divisas, y claro, ha obligado a cada uno de los países a venderle sus infraestructuras, su telefonía, su luz, sus carreteras, sus puertos, todo, que era evidentemente el sueño de los piratas. Previamente, claro, nos dieron los créditos para que nos endeudáramos para hacer carreteras. Acordaos todas las carreteras que se hicieron aquí en los años 80 y 90, que evidentemente dieron un progreso y hicieron que tuviéramos confianza con estos piratas, pero que al final nos han dejado endeudados con ellos, y de resultas de lo cual ya tenemos que aprobar las leyes que nos digan. Ley de la transexualidad, gratuita, pues se aprueba. Y esto, en serio, no es un invento. Esto ha salido en los papeles de la Fundación Clinton, ha salido que el John Podesta bueno, daba unas ayudas a determinados países, por ejemplo Macedonia, a cambio, y George Soros, a cambio de que se aprobaran de determinadas leyes. A esto ha llegado el tema de los piratas. Los piratas se han convertido en los gobernantes y están obligando a aceptar su amoralidad. Y este es el final de todo. En el año 2008, bueno, esta crisis, que puede ser tanto que evidentemente la habían gestionado ellos, pero el momento, no sé si, bueno, seguramente también lo decidieron ellos, claro. Y bueno, pues es el final de este sitio de los piratas. Igual que Cartagena de Indias, igual que Maracaibo, igual que Buenos Aires, lo que pasa que ya global. Se han quedado con todo, se han quedado con la emisión de la moneda, y bueno, si no tenemos el suministro de lo que hace funcionar la economía, y encima están a punto hasta de acabar con el dinero físico, que por eso hay que oponerse a ello, pues estamos en sus manos. Nos colocan su cultura, la televisión tiene que emitir esa mierda que es no más que la cultura pirata, insisto, esa violencia, sexo, o sea, es la cultura de los piratas.
Y bueno, pues en esas estamos. Como digo, este vídeo es el anticipo para un libro que publicaré en los próximos meses. Estoy esperando pues ponerle el punto final, porque creo que esta historia acaba bien, pero no sé cuándo lo terminaré. Pero el caso es que os digo que sí podemos hacer algo. Lo que hay que hacer después de esto que os he demostrado es exigir que vuelva el oro. Durante un tiempo, porque hay que ir a una sociedad sin dinero, pero en serio, es la única forma que vamos a salir de este entuerto. Tenéis que recordar todo lo que os he contado y que todo ha tenido que ver con el oro. Por supuesto, en estas islas se sigue, acordaos de Jeffrey Epstein, de la isla de Richard Branson, en las Islas Vírgenes, lo que ha pasado en la isla Jersey, se sigue haciendo barbaridades con los niños. Eso es a lo que se dedicaban los piratas. Y el rock, lo siento mucho, pero ha contribuido a toda esta historia porque ahí está el símbolo de los piratas. Y por supuesto el marxismo cultural, que no es más que los piratas que fueron desde Europa, ay no, es otro libro. Que vinieron desde Europa a Estados Unidos, de la Escuela de Frankfurt, a imponer toda esta locura de la ideología de género, que no es más que, como digo, la maldad de esta gentuza, pero en el ámbito cultural, porque tiene muchas ramas. Hay una parte económica, hay una parte cultural, hay una parte política, hay una parte económica, pero todos forman parte del mismo objetivo, que es destruir a la humanidad. Así pues, el oro. El reseteo del sistema monetario. Si de verdad las 10.000 personas que vais a ver este vídeo en las 2 próximas semanas empezáis a hacer campaña para que vuelva el oro, y esto que me estáis viendo en decenas de países latinoamericanos, conseguimos crear una tendencia, y no es tan difícil porque está preparado, está ahí el BRICS, he contado 800 noticias que prueban que está preparado. Si desde la opinión pública, en lugar de apoyar esos falsos movimientos creados por el propio sistema de disidencia controlada, llegamos al meollo del asunto, y como os digo, es ahí, es el oro, y es un sistema monetario que no puedan manipular esta gentuza. Entonces todo el andamiaje se les acabaría, porque como os he dicho, en realidad todas esas conspiraciones y toda esta falsa historia es una batalla del ser humano, la batalla entre el bien y el mal. Y bueno, pues me gustaría que sí os quedara que esta diferenciación entre modernidad y Edad Media hay que tirarla por tierra. No ha habido una discontinuidad y seguimos viviendo prácticamente en el mismo sistema, lo que pasa que más sofisticado y de una manera más taimada, porque antes la diferencia es que sabías que los piratas estaban ahí y había que defenderse. Hoy día no, hoy día es que sus valores se han metido en nuestra sociedad, que era su objetivo. Eso es lo peor, que la gente ha interiorizado, esta izquierda freudiana ha interiorizado los valores de nuestros esclavizadores. Entonces contra eso es muy difícil luchar, por no decir ya de todo el tema del movimiento gay o ahora el tema trans. O sea, es que, bueno, nos queda el consuelo de, fíjate cómo ha quedado el Johnny Depp después de haber protagonizado todas esas películas del Piratas del Caribe, que por cierto, y evidentemente yo creo que os habréis dado cuenta, pues toda esta regeneración de la imagen de los piratas con esta película y otras muchas no ha sido más que, bueno, reivindicar su propia esencia. O sea, los piratas nos están haciendo creer que ellos son los buenos cuando en realidad pues son nuestros esclavizadores. Y eso de que había libertad en esas islas y tal, pues por aquí. Así que, bueno, pues extender esta información y vamos a dejar de mitificar a esa gentuza y a decirlo claramente: los banqueros son los piratas de antaño, pero con el cuello blanco, ni más ni menos. Una forma de robar legalizada. Hasta otra.